la tentación de Adán y Eva en el Edén. Nosotros sabemos que Adán y Eva fueron creados en un determinado tiempo, en el año 4004 antes de Cristo, pero en ese instante, cuando ellos fueron creados, ahí en ese instante no pecaron ellos. Vivieron todavía un tiempo en santidad. ¿Ok? Entonces vamos a tratar acerca de esto. ¿Por qué vamos a tratar acerca de la tentación de Adán y Eva en el Edén? ¿Por qué? Porque hay unas citas en las que Ellen White señala que se cumplieron 4000 años. ¿De qué? ¿De qué se cumplieron 4000 años? ¿De pecado? No, obviamente que no. 4000 años que apuntan a la tentación de Cristo en el desierto y sabemos que Cristo es el segundo Adán. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, si el segundo Adán, que fue Cristo, fue tentado en el desierto a los 30 años, entonces debe haber algo que sucedió con el primer Adán a los 30 años también. Y es por eso que vamos a tratar ese tema, ¿no? Acerca de la tentación de Adán y Eva en el Edén. Recuerden que hay dos paralelos, el primer Adán y el segundo Adán. Tener en cuenta eso. Bueno, para ello voy a mostrar unos gráficos, dos gráficos que vamos a mostrar en la siguiente filmina, pero primero vamos a leer la cita de la cual vamos a explicar en estas dos clases, en esta y en la siguiente semana, si Dios quiere. Dice, en el desierto de la tentación, ¿en qué año fue esto? En el año 27, cuando Cristo tenía ¿cuántos años? 30, ¿no? Cristo estuvo en lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador. ¿Dónde? En la tentación en el desierto. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Entonces, por ejemplo, alguna gente, alguna eminencia, supuestamente la denominación como Walter Bate, señalan que de esta cita dicen que Cristo va a venir en el año 2027, ¿no? Porque dice, 4000 años se cumplieron cuando Cristo fue tentado en el desierto, 4000 años de pecado, dicen, ¿no? Pero Ellen White está hablando que aquí en la tentación de Cristo en el desierto se cumplieron 4000 años de pecado. No, no lo dice en ningún momento. Dice que en ese momento se cumplieron 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Pero ¿qué significa que Adán dio la espalda a la luz de su hogar? Eso lo vamos a explicar en esta clase y en la siguiente. Es una clase muy larga, pero lo he dividido en dos. Esta cita es la que vamos a explicar ahora. Hay que saber dar respuesta. Porque si vamos a comenzar a decir que Cristo viene en el año 2027 como Walter Bate, entonces estamos todos mal, estamos todos locos, todos perdidos. ¿Por qué? Porque no, Cristo no viene en ese año. Cuidado con decir que Cristo viene antes del 2031. No, el que viene antes del 2031 es Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Por eso que debemos dar explicación a esta cita, y la explicación debe ser clara. Pero quiero que entiendan algo, mis hermanos. La Biblia y los escritos de Ellen White realmente son tesoros que nosotros tenemos y que hay que escarbar para poder comprender el tema. ¿Me dejo entender? Mucha gente, cuando ve las conferencias o cuando ven los temas, quieren que la respuesta o que la explicación esté ahí, a flor de piel, superficialmente, rápido. Y muchas veces no es así. Muchas veces hay que investigar, muchas veces hay que pensar, analizar, leer con detalle para poder encontrar la respuesta. ¿Me dejo entender? Hay respuestas que sí, que están muy claras y que no hay que dar más vuelta. Por ejemplo, cuando leímos El conflicto de los siglos, Ellen White señala, y eso lo hemos leído, que sí podemos conocer el tiempo de la segunda venida. Entonces, si Ellen White dice que sí podemos conocer el tiempo, ¿por qué le estamos dando tantas vueltas a otras cosas? ¿Me dejo entender? Entonces, ahí es claro, pero hay otras cosas que me amerita un análisis más profundo, como lo que vamos a hacer ahorita. Y ahí es donde hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder discernir, porque las cosas, estas verdades eternas, no están tan superficiales, están muchas veces de manera, como se podría decir, son como tesoros que están enterrados y nosotros debemos escarbar, buscar y cavar para poder encontrar esos tesoros. Así es.
Y de esa manera nuestra mente se va ampliando, nuestro coeficiente intelectual va aumentando, nuestro razonamiento va mejorando, nuestro análisis va mejorando. Porque si fuera todo fácil, imagínense, no. Dios quiere que analicemos también. Así que quiero que presten atención a esto, porque esto requiere un discernimiento, mis hermanos, que tenemos que captarlo, ¿ok? Vamos a explicar esta cita. Entonces, algo pasó a los 30 años, en el año 27, a los 30 años, Cristo fue tentado en el desierto. Por lo tanto, como Cristo es el segundo Adán, algo tuvo que pasar con el primer Adán. Algo tuvo que pasar con el primer Adán a los 30 años. Y es por eso que esa cita del lenguaje está apuntando a la tentación de Cristo en el desierto. 4.000 años de qué? ¿De pecado? No, son otros 4.000 años, pero ¿de qué? Eso lo vamos a explicar ahora. Pues acá yo hice ya de manera directa, hice este gráfico, ¿no? De la creación, pasan 30 años, estamos hablando de la época de Adán, de la creación pasan 30 años. ¿Qué sucedió en este punto del tiempo? No lo sé. Lo que sí sé es que 33 años y medio después de la creación, Adán y Eva pecaron. Adán peca. Pero a los 30 años no sé qué sucedió con Adán. Eso lo vamos a explicar ahorita y en la siguiente clase. ¿Qué pasó en este segundo gráfico? Del nacimiento de Cristo al bautismo y a la tentación, que fue el mismo año, pasaron 30 años. Y de ahí 3 años y medio más tarde muere Cristo. Por lo tanto, desde el nacimiento hasta la muerte de Cristo, 33 años y medio. De la creación, que es cuando Adán fue creado y Eva también, hasta los 33 años y medio después, ellos pecaron, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a explicar es este punto que está en el medio, cuando Adán tuvo 30 años. Cristo a los 30 años se bautizó y fue tentado inmediatamente en el año 27. ¿Qué sucedió con Adán y Eva a los 30 años? ¿Por qué el lenguaje apunta a los 4.000 años a la tentación de Cristo? ¿Qué sucedió a los 30 años de Adán? Vamos a explicar esto. Ojo que para los que están viendo, no voy a decir que Adán pecó a los 30 años, por si acaso. No, Adán pecó a los 33 años y medio. Pero a los 30 años sucedió algo. Algo sucedió. Porque cuando Adán peca, no peca así, rápido, de la noche a la mañana. No. Hubo un tiempo en el que Adán comenzó a prestar atención a las insinuaciones de Satanás. Así es la cosa. Cuando uno peca, no peca de la noche a la mañana, sino es que esta idea lo va madurando hasta que lo consuma. Estoy dando una pista, ¿no? Bueno, entonces vamos con las citas. La tentación de Adán y Eva en el Edén. Vamos a contar la historia de cómo fue el tema de la rebelión en el cielo y cómo se trasladó a la tierra, ¿ya? Vamos entonces a leer, vamos a leer bastante hoy día. Así que presten mucha atención, mis hermanos, ¿ok? Bueno, seguimos. Dice, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre y por qué esto no se hizo. Se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Es decir, cuando Dios dice a Cristo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, Satanás, ¿qué pasa? En ese momento siente celos. Y Satanás dice, ¿por qué no me consultan a mí también? Claro, no podías consultarlo a él porque él también es creación. Él no es creador, él es creación. Pero sintió celos y envidia de que Dios Padre le consulte a Cristo y no le consulte a él en el momento de que iban a hacer al hombre a la imagen de Dios. Le entra esa semilla del mal, ¿no? Dice, hubo un tiempo cuando Satanás estaba en armonía con Dios y se gozaba en ejecutar los divinos mandatos. Su corazón estaba lleno de amor y gozo al servir a su Creador, hasta que comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios, sino que era inherente a sí mismo.
O sea, Satanás pensó en un momento, cuando estaba en el cielo, todo era felicidad, hasta que en un momento Satanás comenzó a decir, no, mi inteligencia, mi sabiduría, todo proviene de mí mismo, nada proviene de Dios. Se quería ensalzar por encima de Dios, ¿se dan cuenta? O sea, le entró esa semilla del mal en él, que él era tan digno como Dios de recibir el honor y el poder. Mira cómo Satanás comienza a madurar, ¿no? La maldad en él. ¿Cómo comienza, no? Comenzó a sentir envidia, comenzó a exaltarse a sí mismo y comenzó a decir, pues, que su sabiduría venía de él y no de Dios, ¿no? Eso estamos viendo todavía la historia en el cielo, de ahí lo vamos a trasladar a la tierra, ¿no? Más o menos para ir viendo cómo fueron las cosas. ¿Van captando, hermanos? ¿Sí? Sí, Sí, hermano. hermano. Sí, hermano. Bueno, continuamos entonces. Aunque Dios había creado a Lucifer noble y hermoso, y le había dado un alto honor entre la hueste angélica, no lo había colocado fuera de la posibilidad del mal. Estaba dentro de las posibilidades de Satanás elegir hacer el mal y pervertir sus dones. Podría haber permanecido en el favor de Dios, amado y honrado por la multitud angélica. Dentro de su exaltada posición, podría haber presidido con espíritu generoso y altruista. Altruista quiere decir bondadoso, y haber utilizado sus nobles poderes para bendecir a otros y glorificar a su Hacedor. Pero poco a poco comenzó a buscar su propio honor y emplear sus poderes para atraer la tentación y la alabanza hacia sí mismo. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su cargo a servirlo a él, en lugar de dedicar toda su energía a servir a su creador. Es decir, ¿qué pasó con Satanás? Dios lo crea, noble, hermoso, pero bueno, no le deja fuera de la posibilidad de cometer pecado. Es decir, Dios le da así, lo crea perfecto y obviamente dentro de la perfección tenía que tener libre albedrío, ¿no? Satanás debería elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Y dice acá, ¿no? Entonces hubo guerra en el cielo. Estamos ya, ¡pum!, se produce la guerra. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Ya se produce la guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles son expulsados, ¿no? Lo sometería a prueba para verificar su lealtad, o sea, cuando Dios Padre con Cristo se reúnen para la creación del ser humano, para nosotros, para la creación del hombre, dice, ¿no?, que le sometería al hombre a prueba para verificar su lealtad, antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, es decir, si Adán y Eva soportaran esa prueba, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Es decir, claro, que Dios crea a Adán y a Eva y a la familia humana, obviamente. ¿Y qué sucede? Que Dios dice, bueno, ya les he creado, ellos también tienen que tener libre albedrío, pero si quieren vivir eternamente con nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que pasar una determinada prueba para ver si eran leales a Dios. Tenía que haber eso. ¿Ok? Ya estamos ya trasladándonos, trasladándonos a la tierra, ¿no? Sigamos. Dice, todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. Formada a la imagen de Dios, la familia humana es, después de los ángeles, la más noble de sus obras creadas. Adán estaba ante Dios con toda la fuerza de su perfecta virilidad,
con todos sus órganos y las facultades de su ser plenamente desarrollados y armoniosamente balanceados.